Buscamos en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 3. Dice la palabra: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Señor, te damos gracias en esta noche, damos honor, reconocimiento a ti. Te pedimos, Señor, que tú nos hables tu palabra, que tú nos edifiques, Señor, con tu verdad. Que traigas tus palabras que son espíritu y son vida a nuestro espíritu, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Los maestros de la ley y los fariseos le llevaron una mujer que había sido sorprendida cometiendo adulterio. La pusieron en medio de ellos y le dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer fue sorprendida cometiendo adulterio. Moisés nos ordenó en su ley que matemos a pedradas a la mujer que haga esto. ¿Tú qué dices? Bien, aquí encontramos un evento en la vida del Señor que lo registra Juan, el evangelista, el apóstol Juan, de una forma muy detallada, como si en efecto hubiera sido un hecho que a él pues le llamara la atención. Las características de este relato nos muestran que se trata de un hecho que él vio con sus ojos, Juan, porque anuncia algunos aspectos que acompañan la narración del contexto hasta de los actos que estaba haciendo Jesús en el momento en el que eso se le presentó. Por eso, por ejemplo, en el versículo 6 dice: pero Jesús inclinado hacia el suelo. ¿No? Es decir, no se trata de un típico sermón de pronto que de oídas alguien oyó, sino que en este caso, como muchos otros apartes del libro de Juan y por supuesto otros, sobre todo el de Mateo, muestran o tienen características de hechos que ellos presenciaron directamente y que muestran al Señor Jesús en un, llamémosle así, en un despliegue frente a situaciones fortuitas, porque aquí vemos algo que se le presenta al Señor Jesús, que podemos decir que no le tomó por sorpresa, pues porque a él no le, en su divinidad nada le tomaba por sorpresa, pero él no está en ese momento enseñando, no está en ese momento en un sermón, no está en ese momento educando a sus discípulos, digámoslo así, sino que le llegan a él. Por el mismo relato lo sabemos, porque usted lo puede ver en el versículo 1 y 2, dice que Jesús se fue al monte de los olivos. Pero antes de eso dice: cada uno se fue a su casa, punto y coma. Entonces, ¿a quién se refiere? Pues no cabe duda que se refiere a todas esas multitudes que en algún momento se reunían a escuchar al Señor Jesús y que medían o ponderaban lo que él enseñaba, ¿sí? Entre ellos, ya en este punto comienza a mostrarse el interés de los fariseos, como dice el versículo 3 que lo citamos, y los escribas. O sea, ya en este punto del ministerio del Señor, por lo menos del relato de Juan, ya nuestro Señor era un fenómeno, digámoslo así, social, que debía ser cuanto menos entendido, o por lo menos debía procurarse eso para luego, sí que más adelante ellos intentarían contener a ese movimiento, ¿sí? Entonces, en el 53 dice: cada uno se fue a su casa, del capítulo 7.
¿no? Pero de ahí nos muestra que Jesús se fue al Monte de los Olivos. ¿Esto qué nos muestra? Una situación práctica de la vida del Señor, en la que se le presenta una situación que con base en lo que Él enseñaba, iba a básicamente ser probado por estos grupos de personas, escribas y fariseos. Y esa es la situación, digamos, donde Él hace un despliegue de mayor, llamémosle, experiencia y conocimiento que tiene nuestro Señor. O sea, Él no era ningún indocto en cuanto a la ley, ¿sí? Por eso a Él le dice, en la ley nos dice qué debemos hacer con tales mujeres, ¿sí? Pero la forma práctica de llevar a cabo la gestión de Jesús de la situación de la mujer estaba, por supuesto, siendo muy disruptiva, es decir, estaba dándoles a ellos mucho que pensar, porque ellos precisamente, los escribas y fariseos, buscaban ocasión para verlo contradecir la ley, ¿sí? Porque eso sería la forma más fácil, pues, de acusarle y de descartarlo, pues porque ¿quién se atrevería a levantarse contra cosas escritas en la ley de Moisés? Pues si ellos eran, por supuesto, conocedores de eso y sabían que Moisés, por supuesto, que había tenido todo el respaldo y el aval de Dios para escribir lo que escribió. Entre esas cosas, eso que menciono, es decir, que las mujeres adúlteras y los hombres también debían morir indefectiblemente por vía, pues, en este caso, de la lapidación. Entonces son asuntos interesantes. En algunos otros apartes de la vida del Señor Jesús lo vemos diciendo lo siguiente: yo no he venido a abrogar la ley y los profetas. Pero en los actos más prácticos del Señor daba esa impresión de que sí, ¿estamos de acuerdo? Por ejemplo, aquí, y no es el único. También hay otros casos, por ejemplo, en el que Él deja que le toque una mujer que la conocían como pecadora. También eso iba en contra de la ley de Moisés. En otra ocasión también sostuvo una conversación con una samaritana, que también, visto desde la ortodoxia judía del judaísmo del segundo templo, porque hay que entender que el dogma prevalente en aquellos días era el judaísmo del segundo templo, que es un poco diferente al del primero, ¿sí? Es un poco, llamémoslo así, un poco más celoso. Y tal vez un poco más inexacto también, porque habían migrado a ciertas normas de hombres, y el Señor Jesús mismo lo denuncia en algún punto. Es decir, usted va a encontrar el choque de argumentos entre lo que era la enseñanza del judaísmo del segundo templo basado en la ley y un abundante incremento o añadidura de conceptos humanos sobre esas bases que estaba vigente en el segundo templo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en ese tiempo, como les comento, hablar con una samaritana. Otro, sostener esta cercanía que Él muchas veces mostró con los que la gente llamaba pecadores. Zaqueo, el propio Mateo, que es uno de los evangelistas que más adelante pues, sobresale, y otros muchos, ¿sí? O sea, y esto hay que entenderlo, y ese es mi propósito el día de hoy, con la ayuda del Señor, llevarnos a un punto de entendimiento de por qué Jesús parece contradecir la ley, ¿sí?, en situaciones fortuitas como las que se le presentaron, y en su vida práctica parece ser un transgresor de la ley. No suficiente con eso, que ya era desafiante para las élites sacerdotales del segundo templo. Además de eso, él se autodenominaba Hijo de Dios, Hijo de Hombre y Mesías. 3 apelativos que cuando uno los va a estudiar en la literatura judía que sostenían los fariseos y escribas del segundo templo,
eran unas palabras demasiado atrevidas para que un hombre las llevara o se autonombrara. Por eso es que él en varios momentos llega a un punto de tensión grande con los fariseos y escribas, pero es en razón de lo que él declara de sí mismo. Mi padre, por ejemplo, eso nadie podía decir. En el judaísmo del segundo templo era un tema completamente prohibido. Mi padre y yo somos uno, por ejemplo. Nadie conoció al Padre sino el Hijo, ¿sí? Y a quien el Hijo lo quiera revelar. Todas esas palabras para nosotros no son desafiantes, porque como les digo, ni tenemos el esquema del segundo templo y tampoco tenemos, por supuesto, pues ya resistencia con eso, pero en esa época sí. Pero entonces toda la vida del Señor Jesús, tanto en sus sermones como en su práctica, parecía demoler todo lo que hasta ese momento se consideraba correcto y verdadero, que era la ley de Moisés y las prácticas pues que resultaban de la interpretación de la ley de Moisés, porque los fariseos, los escribas, los maestros de la ley tenían también esa connotación, intérpretes de la ley. Más adelante se escribiría un libro que es el Talmud. Por ejemplo, ustedes ven que en la literatura judía hay dos, llamémoslo así, libros muy importantes, que es la Torá y el Talmud. Y no son lo mismo. Pues en el caso del último que menciono, el Talmud, es una interpretación, ¿sí?, de todo lo que está en la Torá por rabinos reputados, algunos del segundo templo y otros posteriores, ¿sí? Pero el Talmud se equivoca terriblemente, pues por supuesto, porque ya es un excursus, digámoslo así, de lo que es la enseñanza literal de Dios, o sea, es extra. Esto es importante porque esos dos aspectos, la interpretación que ellos tenían de la ley y la ley misma, parecía que el Señor se la pasaba por la faja. Otro caso de esos, antes de entrar a deliberar sobre lo que estamos leyendo aquí, es que al Señor lo acusaban ¿de qué? De que sus discípulos en día de reposo pasaban por los sembrados y se cogían las espigas, ¿sí? Y él parecía no tener ningún problema con eso, ¿sí? Otro, que él sanaba en día de reposo. Hay que entender por qué el judaísmo del segundo templo se levantaba tan, digamos, fuerte contra eso. Porque en cierto aspecto hay que entender que era como una agresión a todo eso que ellos querían conservar. Por supuesto, no estamos diciendo que esta gente era honesta, ni que era íntegra, no, pero equivocados sí que estaban, y aún a veces hay gente que es muy convencida en ideas erróneas, y ese era el caso con ellos. Entonces significaba todo eso. Entonces, insisto, reitero, la vida de Jesús es eso, es toda un desafío a la interpretación de la ley y a la ley misma, visto con un ojo superficial. Pero ya va a ver usted cómo esto usted lo afecta y nos ha afectado. Y a la iglesia la ha afectado tremendamente. Y a la cristiandad de diferentes épocas también la ha afectado. Ya va a ver usted por qué. ¿No? Porque hoy no sabemos, por ejemplo, cómo lidiar con el pecado. ¿No? Hoy no sabemos si es correcto castigarlo o si es correcto, digamos, indultar a una persona en su culpa personal que tenga en un momento dado. Pues si tomamos el ejemplo de Jesús, ¿sí?, fácilmente podemos caer por un precipicio. Es decir, ¿qué significa? Que cae hacia ese tipo de esquemas doctrinales y aún litúrgicos donde se permite todo. ¿Sí? Y cualquiera que lo dice, cualquiera que lo ve, coge versos como el de la samaritana, como el que Jesús estaba con pecadores, como el que Jesús no le decía nada a sus discípulos cuando cogían las espigas en el día de reposo, como que el Señor en efecto sanaba el día de reposo. Como además este caso,
que en este caso parece el Señor Jesús indultar a esta mujer. Entonces, por ejemplo, hay doctrinas y liturgias porque la doctrina es un cuerpo importante de creencias que no tiene mucho margen, es decir, quien lee la Biblia con juicio, con honestidad intelectual, no tiene mucho margen. Por eso es que los cristianos pues tenemos que parecernos en lo fundamental, pues porque si no estamos grave. Pero la liturgia es más en la interpretación personal de algunos de esos aspectos doctrinales. Entonces las liturgias, por ejemplo, a veces son muy extremistas. Veamos algunos casos de esto, por ejemplo. Por un lado están los que son supremamente exigentes con la vestimenta, por ejemplo, ¿no? Y entonces plantean un esquema dentro de la iglesia en el que la persona tiene que ser, yo le llamaría excesivamente pudoroso, digamos, hombre o mujer, ¿sí? En el caso, por ejemplo, llegamos a situaciones en las que no está bien visto que muestre los brazos, ni siquiera el cuello del todo. Por eso las mujeres y los hombres en algunas liturgias hasta el cuello van cubiertos. Ni qué decir, por ejemplo, de algunas otras liturgias donde la mujer va de falda larga y todo lo que hace tiene que ser con ese atuendo. Algunos incluso cubren con velo a la mujer, ¿sí? Y si consideramos, dicen, no, es que estamos interpretando porque estamos frente a una situación de cómo manejar desde un conocimiento doctrinal la apariencia, ¿sí? Pues puede ser que alguien encuentre eso correcto, pero también hay otros que dicen, el Señor Jesús no habló de la ropa, el Señor Jesús no estuvo denunciando eso, entonces vengan como quieran. Entonces las modas a veces que van a la iglesia son modas con cierto sesgo ideológico y también con una cierta adherencia a un esquema inmoral. Por ejemplo, las mujeres mostrando mucho, ¿sí? No debe ser así. Pero cualquiera que lo sostiene dice es que el Señor Jesús no planteó nada en referencia a eso, ¿sí? Nada en absoluto. Y al contrario, vemos que indulta a una mujer adúltera y luego entonces deja que le honre, llamémoslo así, por decir la forma más sana de pensar, deja que lo honre una mujer que se conocía que era pecadora, ¿sí? Entonces no, entonces vengan como quieran y sé tú mismo. Y ahí entonces caemos, ese era el precipicio que les mencionaba, ¿sí? Con el criterio de que Jesús hizo ese tipo de cosas. Entonces venga y aquí todos cabemos y usted puede venir con su ideología, con su pecado incluso, con lo que le gusta hacer. Hasta algunos podrían llegar a aligerar este tema del adulterio, por ejemplo. ¿Por qué? Porque Jesús, o sea, uno lo ve que no lo descoloca, como quien dice, ¡ay, terrible, me rasgo las vestiduras! Una adúltera, sí, hagan con ella como dice la ley de Moisés, sino que la protege. ¿Con qué nos quedamos? ¿Qué posición asumimos? ¿Cierto? ¿Cuál será la correcta? ¿Sí? Y esto va a la iglesia, porque en la iglesia, ¿cómo lidiamos con el pecado y con la vestimenta de la gente y con su parte ideológica y su parte práctica de la vida? ¿Cómo lidiamos? Bueno, esa es la razón, creo yo, de este pasaje, entre muchas otras. Pues una de las razones es ver a Cristo cómo maneja una situación, ¿sí? Está bien, entonces, porque aquí si somos detenidos, y es lo que se pretende hoy, ver con cuidado lo que está pasando aquí, podemos llegar a una posición como iglesia, ¿sí? Y a entender también ciertas cosas que deben ser parte de la forma en que la iglesia maneja las situaciones de los seres humanos, entre ellas el pecado, ¿sí? Porque a veces la gente, pues
no tiene las bases del conocimiento para deliberar ni siquiera de sí mismo. Por ejemplo, a veces la gente dice, yo no sé si soy salvo, yo no sé si soy nacido de nuevo, ¿por qué? Porque pues hoy pequé, porque pues esto, lo otro, y el Señor creo que ha hecho un gran desarrollo en nosotros como ministerio para ir llevando a la iglesia a un punto de libertad en ese aspecto, o sea, de conocimiento, de saber que el pecado no interfiere con la salvación, pero entonces pecaremos y ahí viene el tema. De hecho, esta situación se presentó casi que calcada delante del apóstol Pablo, porque él, después de establecer todos los rasgos del evangelio, de la gracia, tuvo que aclarar, no debemos pecar. Vamos a buscar eso, ¿vale? Antes de meternos en el tema. Mire esto, en Romanos 6:1 dice de forma muy interesante, dice, ¿qué pues diremos? Si uno lo coge, mire, si uno ve la vida de Jesús y además los rasgos de la doctrina del Evangelio, y ojo jóvenes y adultos y todos, ¿sí? Porque esto ya comienza a señalarlo a uno, como quien ha dicho o se ha presentado como creyente en Jesús, ¿estamos de acuerdo? Si uno lee los rasgos del Evangelio de Romanos 6 para atrás, uno dice, no, pues es que no hay ningún problema con pecar. Es más, me resulta inevitable. La doctrina me está enseñando que es un tema adherido a mi carne, un tema inevitable para mí. ¿Sí? Entonces no hay problema. Entonces el joven dirá, yo fornico. El adulto dirá, pues, adultero. Y así. ¿Sí? Y convivo con esa situación. ¿Sí? Entonces el apóstol Pablo, en la edificación de la doctrina del mensaje del Evangelio, de la gracia, tuvo que aclarar en el capítulo 6 de Romanos de la siguiente manera, ¿qué pues diremos? Uno hasta cierto punto, viendo a Jesús cómo actuó con la adúltera, ¿sí? Uno más como que se va inclinando hacia el lado de, no, pues, aligeremos el concepto moral del pecado, porque ese es el resultado. Porque nosotros al final del día no es que seamos jueces de nada, pero podemos aligerar el concepto del pecado a tal punto de incorporarlo uno y volverse un practicante del pecado, y eso sí que deja como conflictuado el tema de la salvación, porque no se sabe, ahí sí que no se sabe. Bien, ¿qué pues diremos? ¿En razón a qué? A todo lo que está en el 5, en el 4, en el 3 de Romanos. Eso obviamente pues ya nos tomaría tiempo desarrollarlo, pero podemos irnos directo al 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Se da cuenta que el conflicto es la delimitación hay que hacerla? Y el apóstol lo hace, el apóstol Pablo. ¿Sí? Porque a mí me queda como minimizado el pecado en cuanto a su efecto sobre mi alma, tanto que aún moralmente lo quiero minimizar. ¿Sí? Y en el otro lado están aquellos, por ejemplo, que pueden ser demasiado estrictos con esto del pecado y entrar en desatinos, pues, ¿no? El bien conocido legalismo que ustedes seguramente han oído y todo eso. Entonces, ¿qué posición? En ninguna manera, mire lo que dice. O sea, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, y dice, en ninguna manera. No, ¿sí? Es un rotundo no respecto de eso, ¿sí? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Sí? Y aquí entramos en un tema de nuevo nacimiento, a la par de que entramos en un tema estrictamente doctrinal de lo que Cristo vino a hacer y de cómo nosotros pasamos de muerte a vida y todo eso. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús? Por supuesto que no se refiere al bautismo ceremonial. Este es el bautismo de que el Señor se sumerge su Espíritu en nosotros, ¿sí? Cuando hay fe. ¿Cuándo ocurre eso? En Efesios lo dice,
en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. A ese es el bautismo del cual está hablando aquí. ¿Sí? Mire, porque todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados. Todo eso uno dice, ¿a mí me pasó todo eso? Bueno, usted tendrá que deliberar sobre el asunto, y ese es parte de mis objetivos con toda esta disertación que estoy haciendo, ¿sí? Entonces, pero lo importante es, en ninguna manera. Mire que el apóstol Pablo tiene que asegurarse de que en los romanos no quede esa idea de que listo, estamos indultados, aquí no pasa nada, vamos a ser ligeros con el pecado. Por ejemplo, vamos a permitir que la gente peque, ¿sí? Y que nos imponga su pecado en la iglesia. A la luz de eso, por ejemplo, uno tendría que decir que no importa tu forma de vivir, tú puedes, por ejemplo, servir aquí. No puede ser así. Y de hecho hay gente que no ha soportado la disciplina de la iglesia, ¿sí? Y cuando uno no soporta la disciplina de la iglesia, lo primero que surge es legalismo, pero si el Señor... No, por lo general ni siquiera les alcanza a quienes lo dicen para hacer este tipo de apelaciones, porque no tienen estos contrastes que estamos hoy planteando. Yo se los estoy dando, pues el Señor no los está concediendo, ¿estamos de acuerdo? Porque yo sí que creo, sin lugar a dudas, que somos una iglesia edificada, avanzada en conceptos, con algo de madurez, tanto experimental como por supuesto en todo lo teórico que está en la palabra. Entonces, por ejemplo, alguien está en fornicación, una jovencita está en danzas y cae en fornicación, y no podemos decir nada, porque Jesús indultó, y porque Romanos 3, 4 y 5 dice que el tema del pecado está resuelto, ¿sí? Y la gente no quiere orden, no quiere esquema, no quiere nada, ¿sí? Otros tienen un comportamiento de mundanos, y aún en las tinieblas que viven, no alcanzan ni siquiera a discernir las demandas de estar en algún área del servicio al Señor. Y entonces, vuelvo y repito, ¿cuál es la idea? No, pues es que la gracia abunda. La gracia es como especie de una cascada de favores para mí que no se está deteniendo porque yo soy mentiroso, pecador, blasfemo, ¿sí? Soy fornicario, si es un joven, soy rumbero, soy, qué sé yo, adúltero, si es el adulto, ¿sí? O soy ladrón, o soy manipulador, o soy mentiroso, o soy cualquier cosa. Entonces entra en un conflicto allí, ¿sí? Para ese tipo de situaciones es que al Señor Jesús se le presentaron en el rato menos pensado, porque Él estaba en el Monte de los Olivos y ya todos habían ido a la casita. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, vamos a cogerlo como quien dice fuera de base. Eso se ve en la actitud de los escribas y fariseos. La verdad es que estas ansias de justicia en ellos no son muy convincentes, ¿no? Y es suficiente con ver la escena completa para darse cuenta de que es así, porque ellos no llevaron al varón. Sí. Y si la cogieron en el acto mismo del adulterio, debió haber un varón ahí. ¿Estamos de acuerdo? Y no lo llevaron. Muy ansiosos de justicia parecían, ¿no? Más parece que lo que hubieran querido es ponerle la prueba al Señor Jesús. Y este tipo, muy sagaz, muy escurridizo, seguramente era pana de alguno de ellos, le dijo, no, chao. Y ellos tuvieron que seguir el tema sin él, ¿sí? Esa es una de las razones que Cristo tuvo que manejar. Es decir, ver a una mujer acusada sin que esté el otro, ¿sí? Vamos a leer eso, ¿sí? Cada uno se fue a su casa, Juan 7:53, y el versículo 1 dice, y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él,
sentado, él les enseñaba. Entonces los escribas, eso ya fue al otro día, el pueblo vino a él. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en el acto, en el adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley Moisés nos mandó que apedrar a tales mujeres. En efecto, en Levítico 20:10, que es donde está esa ley, dice, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Ahí está el carácter de Dios frente al pecado. ¿Sí? ¿Cómo entonces hacemos convivir el perdón de Dios, de Cristo, con la severidad de Dios? ¿Cómo? ¿Sí? Y la razón es que a Cristo le tocó manejar una situación. El primer aspecto, rasgo que hay que destacar aquí es que Jesús viene predicando y enfatizando algo que al ser humano le cuesta mucho trabajo asimilar. Le costó a los judaizantes del segundo templo y a la gente de la época de Jesús, y hoy también nos cuesta mucho. Y es el concepto de que todos somos pecadores. O sea, que sí, que en efecto Dios estableció unas leyes en su pueblo muy severas con el pecado, porque el pecado así de desagradable es a Él y así de inconveniente es al hombre. O sea, el pecado tiene estos dos como efectos, ¿no? Desagradable a Dios e inconveniente al hombre. ¿Sí? Pero eso el Señor Jesús sí que le costó como desarticular ese entramado de autojustificación. Y hoy los predicadores tenemos la misma tarea y el mismo desafío. Uno tiene que enseñarle, enfatizar 2, 3 y más veces: no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. ¿Sí? Por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Otra, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Sí, claro, pero es que eso es teoría. Usted tiene que creerlo en un nivel que desmonte la aspiración de autojustificarse delante del Señor. Y en eso fue lo que Cristo trabajó. ¿Sí? Por eso Él no dice: lo que la mujer hizo no es grave, no lo dice. ¿Sí? Lo que dice es: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y la gente, eso sí que la tocó. ¿Sí? Entonces, está manejando una situación, una situación que debe ser coherente con el mensaje. Por ejemplo, nosotros no podemos ser extremistas radicales con el pecado. Por ejemplo, de sacar a una persona de la iglesia al primer pecado que comete. Nunca lo hemos hecho, o sea, la iglesia Salem nunca. Pero, por ejemplo, si hay un par de casos, ustedes no los conocen porque pues ustedes están aquí, ¿sí? No, o sea, ya usted no se lo sacó, pues, ¿estamos de acuerdo? Y no están desde la parte directiva del ministerio, ¿sí? Pero yo que estoy cerca de la parte directiva del ministerio, en la etapa temprana, por ejemplo, se sacó una mujer, era maestra de niños, ¿sí? Esta mujer estas palabras que voy a decir eran su sello de identidad: contumaz y rebelde, incontrolable. Pero tenía ganas de servir. ¿De dónde vendrían esas ganas? Vaya uno a saber. Ahí sí, como dice, como lo que veíamos, no sé si fue el domingo o el sábado, que hay cosas que hay que dejárselas al Señor, ¿cierto? Como dice el apóstol Pablo: conozco un hombre que si fuera del cuerpo, dentro del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Hay cosas que Dios sabe, porque hay gente que quiere tocar, hay gente que quiere ser ujier, hay gente que quiere servir y no son convertidos. ¿Sí? Pues en el caso de esta mujer sirvió de maestra de niños. De hecho, fue mi maestra de niños, para que lo tengan ahí presente, ¿sí? Y ya da la situación de que era una de estas maestras de niños como interesantes, oiga. O sea,
yo decía, la clase de ella me gusta porque me lleva videos, porque me lleva debates, porque me lleva actividades divertidas, es decir, no es como la otra, porque había otra que pues, era como una especie de nana que se la montábamos todos, ¿sí? Los niños. ¿Sí? Pero esta que les comento no quería obedecer las direcciones en las que tenía que ir el ministerio de niños. Le dio mucho trabajo. En ese momento era el pastor mi padre, ¿sí? No quería obedecer los esquemas y la visión ministerial, que obviamente tiene que ver con un mensaje que se da, ¿estamos de acuerdo? De que sí, somos perdonados, pero hay que vivir en orden. La cosa llegó a tal colmo que en el caso de esta mujer, la propia madre visitó al pastor, en ese momento el pastor, hoy el apóstol, a decirle que no podía con ella, porque la golpeaba, imagínense, ¿sí? La desobedecía. La señora iba barriendo, imagínense el comportamiento de la cristiana, ahora sí los veo atentos, ¿no? Chisme, que ese es el bueno, ¿cierto? La doctrina no es tan interesante, no tan entretenida. Bueno, pero aquí vamos a unir las dos, ¿estamos de acuerdo? Llegaba a tal colmo que llegaba a ser tan envalentonada, grosera, rebelde, que la madre, una señora mayor, iba haciendo el aseo y ella le escupía, en su cara lo hacía. ¿Sí? Dice, pastor, pero eso no hay acá. ¿Quién sabe, señores? Hay jovencitas groserísimas con su madre o con su abuelita, ¿sí? Y están sirviendo, ¿sí? Y no crean que yo soy una pelota que no me doy cuenta, ¿sí? Lo que pasa es que yo tengo un mensaje que mantener y ya te voy a decir qué voy a hacer con eso, ¿sí? Ya vas a entender, ¿sí? Pero así hay gente. Otros le responden a los papás. Otros, por ejemplo, ese fue un caso, hasta que llegó a tal extremo de que no se sometía ni a la casa ni en la iglesia. Entonces el apóstol dijo, en ese momento el pastor, cuando venga ella, en ese momento Ujieres, no la dejen entrar. Y cuando pregunte por qué, porque ella no quiere hacer el discipulado, está dando mal testimonio y quiere venir a imponer. Y otra cosa que tenía esta persona era que era de esas personas que se creen en condiciones de enseñar. Entonces llega a la gente indocta, inconstante, que eso siempre que habrá en una iglesia, la cogía aparte y le decía, mire, ¿usted está de acuerdo con esto que está haciendo el pastor? Porque a mí pues me parece que podríamos hacer esto diferente, porque a mí me parece que esto está como que esto no está bien. ¿Usted ha visto el trato que le da el pastor a sus hijos o el pastor a tales personas? Y comenzaba a poner esas como levaduras de rebeldía, porque la rebeldía siempre encuentra sus razones en digamos, la aspiración de un supuesto cambio en favor. Eso es cuento, hermano. ¿Estamos de acuerdo? Cuento viejo y mal contado desde el punto de vista bíblico, como se dice. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, que le digan todo eso. Oiga, y en una ocasión, ustedes no estaban, estaba yo en la batería ya, niño, chiquito, ¿no? Mi hermano en el piano, estábamos ahí cuando llegó. Y se agarró a puños con un ujier que es pesado. Hoy ya no es ujier, es pastor. Y lo superó, oiga. Era un tigre esa mujer. Y le llegó a los pies al apóstol a exigirle una respuesta de por qué. Eso fue un show. Eso fue un sábado antes de un culto, ¿no? Al final entonces tocó llamar a la policía, se armó un despelo. Imagínense si nos vieran aquí, pues todos ustedes son unas santas palomas, ¿no? Sí. Pero ese es el tipo de situaciones que el apóstol tuvo que vivir en la parte formativa, porque habían unos que querían opinar y hacer de todo y no respetan el conducto regular de un culto con una visión y con una enseñanza que al final decidirán si lo toman o no. ¿Estamos de acuerdo? Eso ya... Dio trabajo, pero al final nunca más volvió ella, ¿sí? Y cualquiera que ve eso dice, es que
Pero ¿cómo? Si Jesús no fue así. ¿Sí? No, fue un exceso, una reincidencia, un mal comportamiento reiterado en algunos aspectos que tienen que ver ese cambio por un tema de exclusivo testimonio y renovación mental. ¿Me están oyendo? Por eso, jovencito, aquí te digo jovencita o cualquiera que sea o mujer. Tú tienes derecho a equivocarte y ser tan torpe como has querido ser o lo que sea, ¿sí? Pero que tiene que comenzarse a notar renovación mental como mujer frente a tu marido, ¿sí? Frente a tu mamá o papá, frente a tu abuela si es tu tutora, ¿sí? Frente a tu abuelo también, si es el caso, frente a tu jefe, frente a tus profesores, frente a todos. ¿Estamos de acuerdo? Y por supuesto en la iglesia. ¿Sí? Tú puedes fallar una vez, 2 veces, 3 veces, y el trato tendrá que ser consecuente con el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es que el pecado está en nosotros. Yo no te puedo caer y fulminarte con legalismo ni inspiración. No, pero sí te tengo que decir, no, eso no está bien y no puedo darte privilegios ni visibilidad. Ahora, yo sé que hay gente que comete pecados y todo eso y hasta hacen de todo y a algunos de ustedes les cuesta pensar que están visibles. Tranquilo, mi hermano, que apenas yo me entere y yo tenga las cosas necesarias para intervenir de acuerdo con el mensaje y el caso. Porque no todos los pecadores son iguales, ¿sí? A pesar de que todos somos pecadores, ni todas las circunstancias son iguales. Por ejemplo, en este caso le traen al Señor Jesús una mujer adúltera, pero no traen al tipo. ¿Sí? ¿Cómo voy a yo sucumbir al, llamémosle, anhelo o ansia de justicia que tienen esos hipócritas que me le están trayendo? Hay gente que quiere que lo castiguen, por ejemplo, que un pastor cae o un siervo cae y dicen no puede volver a predicar, no pueden volver a servir. No es como la gente quiera, porque si esa persona se deja restaurar por el Señor lo puede restaurar. Que hay unos sinvergüenzas que nunca salen, eso es otra cosa, ¿estamos de acuerdo? Un segundo caso de esto que les comento ocurrió pues en alguna parte también, eso ya más maduro el ministerio, con una persona que cantaba bacanísimo, ¿sí? Y servía, y es de esa gente que porque hay gente que confunde una buena interpretación con que Dios se mueva, ¿sí? Entonces dice, no, es que se está moviendo el Señor. No, espérame un momento, a ver, ¿sí? Lo que pasa es que medio hace bien su interpretación, entonces parece que bajaran los ángeles. ¿Estamos de acuerdo? A veces hay más unción. Yo no digo que en las deficiencias técnicas, no. Yo aquí les exijo, ustedes lo saben, la gente, pero pues no podemos igualar un despliegue técnico bueno con una condición de corazón buena. Y en efecto en este caso que les voy a mencionar, es precisamente lo que ocurrió. Este era un irredimible fornicario. ¿Sí? Es decir, que, a ver, y lo más tenaz, ¿ustedes han escuchado ese término? Se le juntó el ganado. Se le juntaba en la iglesia. En la iglesia a veces tenía 5 en fila, en turno. Y se daban cuenta porque, claro, en algún momento se conversaban entre ellos. Decía, ve, mire, yo estoy con... tú estás con él. Y yo, pero a mí también. Y los pastores se enteraban de eso. 1, 2, 3 más. Yo creo que fácilmente más de unas 10 veces. ¿Sí? Cuando lo sacaron dijo que la iglesia era legalista. Nunca entendió. ¿Estamos de acuerdo? Un día decidió, el apóstol dijo, no le abras más la puerta. Y lo que es peor, su familia, en lugar de entender la posición eclesiástica, corrieron como viles, indoctos e inconstantes a apoyar eso. ¿Sí? Porque no saben. ¿Sí? Porque, insisto, si yo veo a Jesús, digo, no, pues permitámoslo todo, pero no es así, y se lo voy a demostrar, por supuesto, como está escrito. Y así hemos tenido, pues, un puñado de casos, tampoco es que abunden, ¿sí? En los que la gente toca decirle, no más, ni privilegios ni nada, y no hay posibilidades para ti de reubicación, ni de privilegios ni nada.
y donde des lata o problemas, no puedes hacer parte del cuerpo. Imagínense que hay gente que lo sacan de la casa. No se puede pensar que una persona que lo sacan de la casa es un buen elemento. ¿Estamos de acuerdo? Si tú conoces a alguien que lo sacan de su casa, sus padres, por ejemplo, y tú, su hermano, debe ser una plaga. ¿Estamos de acuerdo? Si los padres lo que más es que queremos a los hijos. A mí me castigaron más de una vez, me reprendieron y todo, pero así como para sacarme de la casa, nunca, ¿sí? Porque yo en algún punto bajaba la cabeza y decía yo, pues, hombre, son las correcciones que debo seguir, son los consejos que debo seguir, son las indicaciones que debo seguir. El tema es hacer pivote entre la gracia que Cristo vino y la verdad de que no hay justo. ¿Sí? Entonces yo no puedo ponerme en una posición de decir, no hay yo sí soy justo, él no, porque él es un pecador notable. No. Pero tampoco puedo caer, digamos, a una canasta donde todo se permite, donde todo está bien, ¿sí? Cristo está manejando de una forma tan sagaz como solo él podía hacerlo. Vamos a leerlo. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en el adulterio y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio y en la ley nos mandó Moisés que apedreara a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús inclinado hacia el suelo, ahí ya uno lo ve en una superioridad con ellos. Él está manejando la situación, analizando la situación, inclinando hacia el suelo. Escribí en tierra con el dedo. Juan, que es el que vio eso, no registra que se escribe. No registra eso. No puede, entonces, como nosotros sabemos por el apóstol Pablo que uno no debe pensar más allá de lo que está escrito, entonces ahí lo dejamos. ¿Listo? Y como insistieran en preguntarle, mire, le están sacando una posición a él, ¿sí? En la que quieren que él diga, la perdono o no sé, o sí, la ley de Moisés lo dice, pero él tenía que ser coherente con el mensaje que venía predicando. Ellos no ansiaban justicia, ellos se autojustificaban ellos y consideraban a esta mujer merecedora de eso. Y yo les digo una cosa, si esta mujer hizo lo que Cristo le dijo hacia el final del texto y del evento, no será muy diferente a aquellos que mantienen su pecado oculto, pero que alguna vez salen de él. ¿Sí? Vamos a leer. Y dice, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, la iglesia tiene esta enseñanza. El que esté libre de pecado, el que esté en vosotros sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Okay. Maestro el Señor, ¿no le parece? ¡Qué maestro! Sí. A ver, adelante. Sí. Lo que pasa es que ustedes son verdugos, igual de pecadores que el reo. ¿Estamos de acuerdo? Eso somos, señores. Verdugos, igual o a veces peores pecadores que el reo. Por eso cuando uno acusa mucho a alguien, tiene que irse a las rodillas y buscar al Señor, ¿sí? En todo aspecto, aún a nuestros hijos, y así en general, en la iglesia y todo, ¿sí? Por ejemplo, ustedes a mí no me conocen, mi esposa sí, ¿sí? Yo soy un pecador y no me muevo un pelo por decirlo, ¿estamos de acuerdo? Pero otra cosa es lo que yo practique el pecado, ¿sí? Persevere en el pecado, eso no, con el criterio de que la gracia abunde. No, la gracia abunda en mí, ¿sí? Porque yo no me autojustifico, pero no persevero en el pecado. Mire, el que de vosotros, entonces, arrojar la piedra contra ella, y inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Qué tremendo el Señor. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos
hasta los postreros y quedando solo Jesús y la mujer que está en medio y por supuesto Juan, que es el que escribe. ¿Estamos de acuerdo? Y enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces, pero mire cómo se le refiere a el Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete. ¿Y qué dice? No peques más. No peques más. O sea, la libraste por muy poco, le dijo. Vete y no peques más. Aquí yo estoy, el Señor lo que dice, aquí yo estoy haciendo un trabajo para que el pecado ustedes no lo tengan que pagar. Pero no es que yo no lo pago y soy vitupero la obra de Cristo, el nombre de Cristo, perseverando en él. No, vete y no peques más. Entonces, aquí es lo mismo. Aquí todos somos pecadores. Uno no se debe escandalizar porque vio, por ejemplo, que en el fútbol, eso pasa mucho, que van a jugar al fútbol en la iglesia y por ahí el líder, se le salió el diablo. ¿Sí? Sí, y dice, no, es que, pero ¿cómo los de la iglesia van a estar? Pues si tú nunca has jugado, eres de esos que juzga. Pues cuando uno juega, uno se acalora y uno se le sale lo que es. Y no puede salir otra cosa sino lo que es. Que es todo lo que ya sabemos, o sea, llamémosle mecha corta, respondón, aletoso, insultón, hasta palabras soeces, todo lo que quiera, ¿sí? Hay gente en la iglesia que nunca cambia mis discípulos, nunca. Es decir, que yo tuve un caso de esos, de pronto mi esposa sabrá a quién me refiero, que me llamaba para pedir consejería, cada vez desde situaciones más enredadas en la vida. Enredos que se propinaba él mismo porque hacía todo, absolutamente todo al revés, ¿sí? Y aparentaba una devoción, pues yo digo, mejor dicho, yo me quedo en pañales, pues. Yo que nunca llamo, ni pregunto, ni digo, ni estoy ahí encima, ¿no? No era un engaño de él, que vaya a saber Dios cómo es que es eso, ¿sí? Nunca despegó, un adúltero irredimible también, siempre mantuvo ahí, ¿sí? Siempre. O sea, nunca hubo renovación. Mira, tú no tienes problemas con el pecado, ¿sí? Pero cuando la mente comienza a ser renovada, tú le das la espalda al pecado. Ojo con eso, iglesia, y ojo con eso, ¿sí? Porque obviamente de pronto usted no sea un pecador de esos que toque sacar. Pero si usted está delante de Dios con su idolatría, con sus abominaciones, con sus concupiscencias, y no está renovada la mente frente a eso, ¿sí? Está en graves problemas. Y también está en graves problemas si usted se autojustifica. En ambas situaciones usted está terreno minado y eso tarde o temprano le va a volar las de andar, como se dice. Mire, ni yo te condeno, vete y no peques más. Vamos a orar.